buenas tardes, estamos en El Microscopio, un programa para Radio Sudeste y MCI2. Yo soy Rosario Segura. Y el otro día leía una noticia muy reciente que decía así: el juez Manuel Luna Carbonell, que en octubre de hace 2 años era nombrado secretario general del Consejo del Poder Judicial, por acuerdo del Pleno del órgano del Gobierno de los jueces, aspira ahora a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia, de Murcia, por cierto. Bueno, y para hablarnos de justicia tenemos hoy el lujazo de contar con 2 grandes magistradas, una de Lorca y otra de Cartagena, como son doña Carmen Berta Romero. Ella es magistrada decana de los juzgados de Lorca. Buenas tardes, doña Carmen Berta. Hola, buenas tardes, Rosario. Y doña Chelo Andreón, que a ella le gusta que le digan Chelo, a ese caso. Pero ella es magistrada juez también del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena. Muy buenas tardes, Chelo. Buenas tardes. Bueno, pues tenemos, ya digo, agradezco de verdad esta deferencia que habéis tenido de contar con nosotros en esta casa. Y la primera pregunta sería: ¿cuáles son las principales causas del retraso en la solución de los juicios? A ver, ¿quién recoge el testigo? Yo creo que, como en todos los problemas, la causa no es solo una. Hay una causa que todo el mundo sabe, que es la falta de inversión en justicia, porque somos una administración poco querida o poco considerada a nivel presupuestario. Y luego hay problemas también internos del funcionamiento. Tenemos leyes muy obsoletas con unos sistemas que a lo mejor ya no serían necesarios mantener en la época actual y que retrasan, yo creo que innecesariamente, los procedimientos. Se podían alcanzar las mismas garantías para el justiciable sin necesidad de estos procesos que a veces repetimos las mismas actuaciones judiciales en sede policial, en sede del juzgado de instrucción. Yo hablo desde mi punto de vista, que es un juzgado de instrucción, luego en el juzgado de enjuiciamiento. A ver, habría que plantearse si todo esto es necesario con la enorme carga de trabajo que tenemos. Contando, y es la última idea que doy sobre este tema, que antes no se judicializaba todo. Claro. El particular que tenía un problema, normalmente, antiguamente se iba al cuartel, se iba a la comisaría, los funcionarios de ahí hacían un importante trabajo de mediación, había muchas cosas que no llegaban al juzgado, pero ahora no es así. Ahora el 90, el 100% de los problemas llegan a los juzgados, porque además, quiero decir, el sistema lo requiere, y además que mucha gente va directamente ya al juzgado a interponer su denuncia, que tiene la opción. Antes era como algo más lejano, con lo cual se ha elevado la carga de trabajo de una forma impensable. ¿Y el remedio? Pues los remedios, como las cosas son varias, los remedios son varios también. A ver, remedio. Evidentemente, si tuviéramos, yo hablo de mi partido, que somos 5 juzgados de instrucción, si en vez de 5 fuéramos 8, pues el trabajo saldría mucho más rápido y mucho mejor. O sea, que faltan jueces. Faltan jueces, faltan funcionarios, faltan instalaciones en condiciones, faltan modificaciones legislativas que adecúen la situación legislativa a la situación actual, real de la sociedad. Falta formación, falta mucha formación, no nos equivoquemos. Y falta distinguir cuando estamos en elementos, aspectos sociales de un asunto, cuando son elementos jurídicos. Y para saber cuando tenemos un problema jurídico que tiene que ir al juzgado y un problema social, que a lo mejor el sitio no es el juzgado, tendríamos que hacer una barrera previa, un examen previo. Sí, un triaje que se daría a nivel de sanidad. Exacto. Entonces, eso también reduciría el número de asuntos que entran al juzgado. Bueno, y ¿considera que en España existe una verdadera separación de poderes? Que ahora se está hablando del tema. Bueno, pues yo creo que la Constitución así lo establece. Yo, bajo mi experiencia de 26 años, puedo afirmarla que sí, yo nunca he tenido ningún tipo de injerencia ni tramitando asuntos complejos. Esto hablo de los 26 años que han pasado, no sé de aquí en adelante lo que ocurrirá, porque la verdad que la situación está cambiando. Sí es cierto que el sistema así lo establece y también es cierto que hay recursos cuando se detecta cualquier tipo de injerencia para reaccionar frente a ella. A lo mejor los jueces somos un poco perezosos a la hora de recurrir a esos recursos, pero están. Entonces, si alguien se encuentra en la situación, tiene que utilizarlo. Claro. Yo ya te digo que bajo mi experiencia no me he visto en esa situación, pero igual mi compañera tiene algo que añadir. Yo considero que, a ver, no es lo mismo llevar asuntos. Cuando uno lleva asuntos que implican determinada esfera, se puede ver expuesto a injerencias. Por lo menos intentos. Qué valiente eres, Chelo. No, lo digo claramente. Me encanta. Sí. Otra cosa es
que el juez tiene que tener recursos Bueno, claro, para otra mantener cosa su es, objetividad. está Yo, claro, está en mis claro. años de experiencia, que no son tantos como los de Carmen, nunca he tomado una decisión que no haya estado basada en mi propia decisión, ni he tenido ninguna decisión que pueda decir la he adoptado por el más mínimo miedo. Ahora, sí que puedo decir que había momentos en que sí que me he sentido, bueno, pues ciertamente incómoda. Presionado o incómoda. Oye, Incómoda. y una pregunta, porque tanto Carmen como... Porque tú eres de Totana, Chelo, Sí, ¿no? sí, total. Y tú eres de Lorca y vives en Lorca. Sí. Y trabajas en Lorca. ¿Y no te da miedo en alguna ocasión? Porque Pues no- mira, Rosario, la verdad es porque- que nunca me he planteado cambiar de lugar de residencia porque siempre me he encontrado muy cómoda, nunca he tenido una sensación de peligro. Creo que la gente, cuando la trata como debes tratarla haciendo tu trabajo, entiende muy bien que tu trabajo es el que... Y no lo Claro. toma como nada personal y nunca me he visto expuesta en una... Y ya sabes que yo es que he ido desde que tengo 3 hijos, he ido por la calle con ellos pequeños, Sí, sí. muchas veces me he cruzado con personas con las que he trabajado y nunca he tenido ninguna sensación de riesgo ni propio ni para nadie de así de mi entorno. Por eso nunca me he planteado cambiar de residencia. Muchas veces me han hecho esa pregunta, ya te digo Sí, que fíjate. desde el principio yo empecé en el 98, en marzo del 98, y a día de hoy empecé aquí en Lorca y a día de hoy puedo seguir diciendo lo mismo, que nunca me he visto expuesta a una situación en la que yo me haya sentido agredida, aunque sea por una situación así de miedo o de mirada o de... Nunca. ¿Y tú, Chelo? A ver, yo tampoco. Yo no he tenido ninguna situación que me haya visto, que me haya sentido desbordada. A nivel ciudadano, a nivel pues, Sí, de eso claro. de que vives, yo soy de Totana y he ejercido en Lorca muchos años, he sido compañera de Carmen. Nunca me he sentido... lo único, bueno, pues que a veces tienes que hacer una función un poco didáctica, porque a mí eso también creo que forma parte de mi profesión. Si se me acerca alguien y me pregunta de algo, le digo, yo no puedo asesorar, nosotros tenemos prohibido esa Claro. posibilidad porque eso nos contaminaría, nos colocaría en una posición que no es la nuestra. Ujú. Pero sí que creo que hay una función didáctica de que si tienes la opción de decirle, mira, donde te tienes que dirigir es aquí o tal, porque es algo que tú sabes si es factible sin que se vea alterada ni perturbada tu posición, a mí tampoco me ha incomodado. Yo como Carmen no he tenido problema en los años que hemos estado aquí, está muy cerca de mi pueblo y nunca ha Sí, habido... a nivel de miedo es lo que te puedo decir, a nivel de que alguna vez es verdad que por la calle se me ha parado alguien que no ha sabido distinguir tu ámbito personal del ámbito profesional y te ha Claro. querido preguntar, más que nada preguntas, nada de influencia. Y esto es mi asunto, eso sí, alguna vez tienes que decirle, mire usted, yo trabajo de tal a tal horario, en ese horario puedo atenderle en el juzgado, ahí estoy a su disposición, pero por la calle soy un ciudadano más y no puedo dedicarme a esto ni es conveniente. Entonces, en esa situación sí me he visto, hace ya años, porque ahora ya en la jurisdicción en la que estoy es más complicado que me pase, pero cuando estaba en los juzgados mixtos, sí es cierto que la gente no discrimina fácilmente cuando eres juez y Bueno, cuando vas por la calle pero, haciendo la pero compra. también es lógico. Claro, es que También. Sí, además... totalmente lógico. Por eso lo importante es establecer el criterio y una vez que ya tú lo estableces, yo creo que más o menos Si la se gente se va. implanta. Sí. Igual que yo creo que la apertura de los despachos de los jueces es importante. Quiero O decir, sea, que no puede perdona, porque estar... vosotros estáis abiertos al público, que cualquier A persona ver, que tenemos quiera. obligación de atender, lo que pasa es que hay que adoptar determinadas cautelas, sobre todo porque nuestra imparcialidad y objetividad, que es, no es que sea deseable, es que es obligada, o sea, es que no puede ser de otra forma. No puede ser de No otra se forma. puede ver mermada ni siquiera con sospechas que puedan ser infundadas. Quiero decir, el hecho de que tú te puedas reunir en un despacho con una parte procesal que puede no ser con ninguna intencionalidad, simplemente porque quiera comunicar algo, puede ser entendido como algo sospechoso. Entonces, siempre, yo creo que además es un criterio que compartimos muchos de los compañeros, el tener el despacho abierto a todos los ciudadanos, porque nosotros formamos parte de un servicio público, que es la Administración de Justicia, pero eso sí, con cautelas, siempre que viene una parte, yo siempre tiene que estar la otra parte Claro. presente, que decir, no hay nada que se pueda hablar en un despacho que no se pueda presentar por escrito. Si hay necesidad de hablarlo en un despacho, tienen que estar todas las partes personales. Entonces, nosotros estamos accesibles a eso, pero con ciertas cautelas. Ujú. Bueno, y ahora que se habla tanto, la que tengo aquí a mi izquierda, Emilia Collado, que es responsable de mediación, vamos a hablar un poquito de este tema. ¿Qué impacto está teniendo la mediación en la carga de trabajo que tanto hace referencia? Pues hoy por hoy todavía muy reducido. Mm. Esperamos que en el futuro, con los sistemas alternativos de resolución de conflictos que se establecen en la Ley 1.25 de eficiencia procesal,
se vea el efecto positivo que sin duda puede tener. Pero hoy por hoy la verdad es que no se ha implantado tal y como se preveía en su momento en la ley de mediación y el efecto, por desgracia, es reducido. ¿Y vosotros podéis, como jueces, apelar a la mediación? Yo es que ahora mismo estoy en una jurisdicción en la que tiene unas posibilidades muy Reducida. limitadas. Sí. En penal las Bueno, que tú posibilidades eres de penal, sí claro, están muy claro. limitadas. Pero ella sí que además como firme defensora y Sí, formada en a mí me mediación. gusta la mediación. Yo creo que no funciona uno de los aspectos porque socialmente no estamos preparados. Ujú. Yo lo veo todos los días. El justiciable a veces viene a que le resolvamos el problema. Y a ver, nosotros estamos para resolver problemas jurídicos. Pero hay problemas que se los tiene que resolver cada uno. Yo eso lo decía mucho cuando teníamos familia. Había muchas cosas que llegaban que no eran estrictamente un asunto jurídico. Y entonces llegaban con su melón y en la esperanza de que nosotros íbamos a poner. Y por eso creo que la mediación no triunfa, Claro. porque la mediación implica coger tú las riendas de tu vida. Claro, Y eso claro. a veces no apetece, sobre todo en una situación de conflicto. Entonces, como no sé lo que voy a hacer con mi vida, que me resuelva el juez. Luego, la sentencia no me gusta y entonces es que el juez lo que ha dicho no va. Es que el juez, quien mejor sabe de tu vida eres tú. El Claro. juez va a establecer, como yo decía, un horario de visita, va a establecer unos patrones. Pero una sentencia judicial no va a resolver tu vida, por favor. Si fuera tan fácil, todos nos iríamos al juzgado y que nos pusieran una sentencia. La vida de cada uno tiene cada uno que hacerse responsable. Y la mediación tiene un punto de responsabilidad personal. Es resolver los asuntos, pero desde tu implicación y tu responsabilidad. Y yo creo que ahí es uno de los problemas. Porque Mm. ahora se va a implementar la mediación obligatoria, pero da igual. Buscarán la forma de saltar ese requisito y llegaremos a lo mismo que tenemos ahora. O sea, la mediación es una implicación social y es una implicación de Mm. crecimiento del ciudadano. Sí, Claro. falta cultura de la mediación Sí, en la tenemos que sociedad. crecer en Ujú. hacernos responsables de nosotros. De nosotros. La gente cuando viene al juzgado te das cuenta que habla del problema del otro. Es que el padre, es que la madre, o Sí, lo que sea, echando es la que mi culpa, vecino. claro, claro. Justificando al otro. O Claro. la que yo soy así Primero hay porque que el otro es mirarse así. a uno y Claro. decir, a ver, ¿por dónde estoy andando yo? Porque yo tengo conflictos como todo el mundo. Y yo me doy cuenta que cuando yo no quiero conflictuar, no conflictúo. Sí. Ya puede conflictuar el otro lo que quiera. Si yo digo que no, no me va a llevar por ahí. Y yo voy por donde quiero ir. Ujú. Entonces, eso Mm. es una realidad que no creo que Sí, sea tan complicada. exactamente. Carmen Berta, ¿existen diferencias desde el punto de vista significativas en la inversión de la justicia según las comunidades autónomas? Me pillas porque es que además yo no sé cuáles son los recursos que se están invirtiendo en función de las comunidades autónomas. Puedo intuir que la hay, Mm. porque cuando tú vas según qué capitales y ves los recursos, mi hermano, por ejemplo, es fiscal y ha estado en Cataluña, ha estado en el País Vasco y me explicaba un poco cuáles eran los recursos en esos órganos judiciales. Entiendo que en esas comunidades que tienen transferida la materia, la Porque competencia en en Murcia no justicia, están transferidas no, las nosotros somos competencias. territorio ministerio. Ah, vale, vale. Entiendo que las comunidades que tienen transferida la competencia, los recursos, por lo que a mí me llega y sin conocer números, son mejores. Mm. Pero tampoco tengo la información. Sí. También es indicativo el número de órganos judiciales por ciudadano en esos otros territorios frente a los que somos territorio ministerio. Entonces intuyo que hay diferencias, pero ya la verdad es que Sí, yo es los que, temas presupuestarios los claro, desconozco por no, completo. yo lo decía también incluso por la infraestructura, porque hay juzgados de violencia de género que a lo mejor no tienen la suficiente capacidad para atender de una forma decorosa ciertas entrevistas. Es lo que yo he oído, a lo mejor estoy equivocado. Vamos, no. A nivel de, bueno, pero es que eso está pasando en los juzgados de violencia de género de Lorca, igual que pasa en los juzgados de primera instancia e instrucción de Lorca. No es una cuestión de competencia, sino que es una cuestión del territorio. Ujú. Yo creo que hay territorios que están infradotados respecto de otros. Y creo que está relacionado con que haya o no transferencia de competencia en materia de justicia. Pero es que desconozco lo que son los Sí, temas sí. presupuestarios. Es toda una inferencia de lo que De todas veo. formas, a veces no se, por ejemplo, en este caso en concreto que hablas a lo mejor las declaraciones que a veces se hacen de una forma a lo mejor no del todo adecuada por las carencias de medios, porque a veces no hay
una sala para poder tomar esa declaración con los medios. Tú vas a Lorca, los menores tienen que esperar en un banco donde van pasando detenidos, no hay una sala Una sala amigable, una GESEL. sala adecuada para menores, no hay un espacio, pero es que yo hace poco buscando una noticia de una información que necesitaba me encontré. En breve se va a inaugurar el Palacio de Justicia de Lorca y esta noticia era de 2015 y estamos en En breve, 2025. En breve. Y yo 10 dije, años. Dios mío, Bueno, en ya. breve. Bueno, yo cuando me marché de aquí de Lorca hace casi 1 año y medio, casi 2 años ahora, me acuerdo que me decía, no te vayas, que se van a separar las jurisdicciones. Digo, no me lo creo. Digo, o sea, me iré y volveré y todavía no se habrán separado las jurisdicciones. Sí, eso Vamos, muy trae lento. cola, trae cola. Entonces eso también se Mm, nota. Cuando hay mm. un edificio que tiene una instalación en condiciones se puede dar un mejor servicio siempre. Siempre está claro. Bueno, ¿y qué opinión nos merecen eso del sistema de acceso a la judicatura por el cuarto turno? ¿Qué es eso? Explícanos un poco y a que... A ver, a mí no me parece mal. Hay un Mm. sistema de oposición libre, que es la que hemos superado Carmen y yo, que Libre te refieres por oposición. sí, Sí. por oposición. Yo lo veo más justo, ¿eh? Pero A bueno, ver, yo, vamos desde a- fuera, desde fuera. hay que darle, creo que tiene todas sus cosas positivas y sus cosas negativas. Nuestro sistema tiene muchas carencias también. Te memorizas 365 temas, haces unos exámenes y si pasas esa memorización y unos tipos de, luego es verdad que tiene una fase práctica y tal. Pero yo creo que hay otros elementos, sobre todo en la época en la que estamos, en el siglo XXI, que habría que valorar para poder ser juez. Es que tú no eres capaz de memorizar. Ujú. Entonces nuestra oposición se ha quedado obsoleta también. Mm. Y a lo mejor puede haber personas que tengan mucha capacidad de memorización y luego a lo mejor no tengan sensibilidad para llevar determinados asuntos, no tengan capacidad de gestión. Quiero decir que para ser juez no solamente tienes que tener capacidad de saber datos jurídicos, hay otras muchas cosas. Ahora, por lo menos en el siglo que estamos. Ujú. Antes, pues a lo mejor no se exigía tanto, pero ahora nuestro nivel de exigencia Sí. es máximo. Ujú. ¿Qué pasa con el cuarto turno? Pues yo no lo veo mal porque creo que hay personas que tienen mucha trayectoria jurídica y que a lo mejor pueden darnos como pueden complementar positivamente a los jueces Sí. de base. A mí no me parece mal. Lo que Por me parece... ejemplo, recordemos que Juan Alcázar era del cuarto turno, No, ¿no? Juan era del No, tercer O del turno. Es tercer que no. antes había un sí, pero tercer eso turno, que yo creo que ya está ya no eliminado. está. Sí. El tercer turno era parecido al cuarto turno, porque también era un sistema de concurso-oposición, pero no hacía falta los 10 años de experiencia Sí. profesional. Y luego además entrabas también a los mismos órganos que entrábamos nosotros por oposición libre, Sí. a los juzgados mixtos. Ahora el cuarto Porque entrabas turno, como juez. sí, y el los del cuarto turno cuarto accede ya directamente a la categoría de magistrado. magistrado especialista. Mm. Ya Mm. solamente se puede acceder a magistrado especialista civil o penal, no van a juzgados mixtos de entrada. Ujú. Pero hay gente con mucha capacidad Sí. que tiene una carrera jurídica importante que yo creo que perderse a una persona de esa valía Sí. en el sistema judicial simplemente porque a lo mejor no opositó a juez en su momento y ha hecho una carrera, pues me parece muy interesante. Mm. ¿Problema que tiene? Que pueda ser un coladero de gente que no tenga esa capacidad. Claro, Entonces, porque ¿quién decide? ¿Quién decide a una entrevista Bueno, es un personal? ¿Cuál sistema es el arreglado en baremo? el que Sí. se presentan méritos, que tendrán su baremación, y luego también tiene una parte pequeña Sí, de de oposición, oposición. en la que también se examinan ante el tribunal y tienen Ujú, que sacar su nota de corte. ujú. Pero sí que es verdad que hay vamos, a nivel nuestro asociativo que ponen de manifiesto el problema de que pueda ser un coladero, pues para eso, para colocación de personas que pueda ser que Más afines a ciertas cosas. eso es lo que se comenta. Nosotras No, no ya- sabemos. no, nada, no. Sí, digo que Estamos es una hablando. preocupación que hay No, en el sector. no, pero es que es lo que Sí, es una preocupación que es hay lo en que nuestro, se sí. respira en el ámbito público, por lo menos en otras esferas. Vamos a ver, con la reforma esta nueva que se está haciendo, bueno, tú que eres juez de instrucción, es que he oído que se puede otorgar una instrucción a la fiscalía. No sé si lo habéis oído vosotras. Eso es toda la vida, no es de ahora. Toda la vida. Ha sido una lucha Ya, constante. eso yo creo que sería, no sé, pero eso me huele a mí un poco regular, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? Que el mismo fiscal haga la instrucción. Hombre, eso no significa que el fiscal únicamente controlara la instrucción, el fiscal impulsaría la instrucción, pero habría un juez de garantía Sí. que al final sería
el que resolvería en todos los temas de a que podrían estar en conflicto los derechos fundamentales. Entonces no sería el fiscal instruyendo libremente, sin control, sino que a la Pero es un instrucción poco lo que pasa ahora. impulsar. Sí, ese sería un sistema no tan lejano del que se sigue ahora. Ahora, si hay un fiscal que activo y promueve la instrucción, el sistema es muy parecido al que podría implantarse. Sí. Se quedaría el juez nada más que para resolver las cuestiones en las que se exige pues una autorización porque ya hay un posible conflicto con derechos fundamentales. Claro, porque el juez juzga en función de la instrucción, ¿no? Sí. Entonces, claro, si A ver, no hay todos los elementos... El juez que juzga no instruye. Esto lo Ah, explica esta vale, mañana vale. porque venía una Vale, persona al pues juzgado. eso. A ver, el juez que instruye investiga. Vale, Nuestro procedimiento tiene 2 fases en el ámbito de los delitos, para que entendamos. En el ámbito penal. Sí. Tiene la fase instructora, que es una fase de investigación. Y hay que hacer juez. Vamos a poner un ejemplo, que es lo que mejor funciona. Sí. Hay un hurto, típico hurto en un establecimiento público. Entonces, se piden cámaras. No tenemos el autor, se piden cámaras. Se llama al vigilante para que nos dé su testimonio. Se llama al perjudicado para que nos diga que le han hurtado y se hace una tasación del bien. Entonces, todo eso al final la policía hace una investigación y se encuentra un posible autor. Todos esos actos sería la instrucción de un procedimiento, como ocurre, no sé, con tantos delitos, con una agresión sexual. Pues la instrucción es el conjunto de diligencias que adopta el órgano de justicia para delimitar la veracidad del hecho, que el hecho además tiene que tener trascendencia jurídico-penal, o sea, no es cualquier Sí, no, hecho, claro, es un hecho claro, que constituya un delito. Punible, que sea punible. Exacto. Y luego, ¿quién es el autor? Una vez, nosotros no tenemos, el que ha instruido no tiene una veracidad 100% de eso, hay unos elementos indiciarios que nos hacen pensar que esa persona es la autora de los hechos que han quedado indiciariamente también probados. Y con todo eso, nosotros, si consideramos que hay unos elementos de peso, es lo que se manda a otro órgano de justicia, en este caso al penal. Yo le mandaría a Carmen. Depende. Una vez que o a termina la audiencia. instrucción, en función de la pena que se prevé para ese delito, pues ya enjuicia al juzgado de lo penal. Yo estoy en un juzgado de lo penal, o si la pena es superior a 5 años de prisión, entonces enjuicia la audiencia provincial, que ya es un tribunal colegiado. Eso es lo que, exactamente, esa era otra pregunta. Y está compuesto por 3 magistrados. Yo soy un órgano unipersonal y ellos son 3 magistrados y, bueno, pues son para asuntos más graves porque ya la pena de prisión es de 5 años. Más elevada, claro. Entonces eso pasa al Tribunal Superior de Justicia. No. A la audiencia provincial. El Tribunal Superior de Justicia es todavía otra instancia por encima de la audiencia provincial. Bueno, pues explícame un poco la diferencia, que no sé muy bien. Pues mira, en Lorca ahora mismo hay 8 juzgados de primera instancia de instrucción que llevan toda la parte de instrucción penal, que es la que ha explicado Chelo, más toda la materia civil sin distinción, es decir, familia, reclamaciones de cantidad, desahucios, toda la materia civil. Eso lo llevan los 8 juzgados mixtos que hay en Lorca. Cuando esos 8 juzgados mixtos terminan su instrucción penal, en función del delito que sea y de la pena que tenga asignada, mandan el procedimiento a los 2 juzgados de lo penal que estamos en Lorca, nos repartimos por números, o bien, si la pena supera los 5 años de prisión, se remite a las 2 secciones de la audiencia provincial que celebran penal, que enjuician asuntos penales. Igualmente, cuando los asuntos civiles que sentencian los 8 juzgados mixtos de Lorca terminan en Lorca, si se formula recurso de apelación, ese recurso de apelación lo ven las 2 secciones penales de la Audiencia Provincial de Murcia que resuelven los recursos de apelación en materia civil. No sé más o menos la estructura. El Tribunal Superior de Justicia está por encima todavía de la Audiencia Provincial y ve los recursos de apelación contra las sentencias de la Audiencia Provincial. Porque hay cosas que la Audiencia Provincial... Una especie de Tribunal Supremo, pero a nivel, ¿no? Exacto. Provincial. Totalmente. A nivel provincial. A nivel de la comunidad autónoma. Sí, sería la segunda instancia de la Audiencia Provincial en esos asuntos que la Audiencia Provincial pone la primera sentencia. Un asesinato, la Audiencia Provincial lo enjuicia y pone la primera sentencia contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, la Sala de lo Penal. Y en cuestión de digitalización del sistema judicial, ¿cómo nos encontramos en cuanto a...? Yo estoy contentísima. Yo también estoy súper contenta. Bueno, no es verdad que yo es que como ya soy un dinosaurio del 98, que cuando empecé, bueno, pues todo era documentado por escrito. Yo no llegué ya con las máquinas de escribir, puedo decir que no llegué con las máquinas de escribir. Eran los primeros PC, esos que eran negros con la pantallita, la letrica verde, yo no sé ni qué sistema operativo era ese. El IBM, ¿no? Era el IBM. Entonces, claro, luego ha sido
me parece ciencia ficción. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es lo que yo veía hace 20 años cuando venían los inspectores de Hacienda, ya trabajaban en remoto, cuando venían a alguna investigación penal de estas importantes que teníamos de tráfico de drogas, de blanqueo de capitales, venían los inspectores de Hacienda que a lo mejor estaban colaborando con nosotros y se conectaban en remoto y veías que con su portátil accedían a todos los datos que manejaba Hacienda y tú decías... Y ahora nosotros estamos trabajando así. Entonces yo estoy contentísima. A mí me encanta el sistema digital. Creo que además del 2020 ahora se ha hecho un esfuerzo tremendo. Es verdad que todavía se puede mejorar. Es verdad que los recursos que nosotros tenemos son mucho mejores que los que tienen los profesionales. Compartimos los mismos entornos, pero en cambio luego ellos no tienen el mismo acceso que nosotros tenemos. Y sí me llegan quejas de que los profesionales tienen los accesos más limitados y no están tan contentos. Pero para mí, la evolución ha sido 100% positiva. ¿Y con la ley de protección de datos podía acceder a todos los datos? No. Nosotros, en principio, yo estoy habilitada para trabajar en mi juzgado y como sustituyo muy habitualmente en el otro penal, en el penal 2, estoy habilitada también por sustitución en el penal 2, pero yo no puedo acceder a documentos de otros juzgados de instrucción, a los juzgados de instrucción, ni mucho menos a los de otros partidos. Y nosotros entre juzgados de instrucción también. Y luego tienes que justificar cualquier acceso a cualquier otro procedimiento de otro piensa juzgado. Que nosotros entramos con nuestro perfil personal, entonces cualquier acceso que tú haces se puede va a registrar controlar en el sistema. O sea, que cualquier acceso que nosotros hacemos al expediente de otro juzgado está motivado porque a lo mejor estás tramitando algo y te dice, no sé, tengo otra denuncia interpuesta. Claro, Entonces, es que más que nada es por eso, claro. Si la denuncia coincide con nosotros, si es una denuncia anterior y hay que acumular, o sea, hay que estudiarse el asunto. Sí, porque además puede ser que haya delinquido en otro país, por ejemplo. No, pero hay mucha reticencia. Esta misma semana tuve yo una reunión en la que comenté eso porque vamos a ensayar en Lorca, vamos a ser piloto con San Javier de la implantación de un nuevo sistema operativo de gestión informática que se llama Atenea, y comenté yo la posibilidad de eso porque claro, yo por ejemplo en ejecución sí que me interesa muchas veces consultar datos de procedimientos que se han tramitado en instrucción en Lorca o incluso en Totana. Yo también recibo para enjuiciamiento y ejecución lo que se resuelve en Totana. Yo soy juzgado de lo penal, es comarcal, Lorca y Totana. Entonces sí que me interesa muchas veces y me comentaron que no, que por protección de datos sigue siendo mejor que tengamos el entorno controlado a nuestro juzgado o incluso al que sustituimos habitualmente, pero libertad de acceso a todos los órganos no, y que si necesitamos datos concretos que los pidamos específicamente. Luego yo creo que la digitalización también ha dado mayor seguridad para el trabajo, porque tú antes había un procedimiento en el juzgado al lado y es que podías no saberlo y que estuviera, bueno, el caso de Mariluz fue un caso clarísimo, el señor estaba yendo a un juzgado a firmar que estaba requisitoriado por otro, todo eso ahora se ha eliminado, todas esas posibilidades de descontrol, se han eliminado porque es que no 100%, no 100%, pero puede seguir, pero se han reducido muy considerablemente, y además con el sistema de alertas que se introducen podemos tener más control, mucho más control sobre todo. Bueno, ya casi la última pregunta porque desgraciadamente que estoy encantadísima, pero no tengo más remedio que cortar. Pero la última pregunta, el sistema judicial español con otros países, ¿conocéis si hay alguna diferencia? ¿Anheláis o envidiáis que haya en el sistema judicial, por ejemplo, europeo o francés, haya cosas que nosotros no tenemos? Yo me iría al inglés. ¿O al inglés? Al anglosajón, al common law. Que pueda decidir libremente sin tener jurisprudencia. Bueno. Sí. Y además tenés que poner luego una sentencia de 10 folios después del juicio. Ellos resuelven. Si nos preguntan lo que deseamos es el inglés, ¿no? Somos londinenses. Sí, porque realmente los demás sistemas europeos, excepto el inglés, todos los demás son romanos germánicos y son todos muy parecidos, quitando que en la mayoría de los países europeos la instrucción la lleva el fiscal y el juez en el ámbito de la instrucción es un juez de garantía. En todo lo demás somos muy parecidos. La base del sistema romano-germánico es la ley, no el precedente judicial como en el sistema anglosajón. Documentan todo como nosotros, entonces creo que no nos queremos cambiar a ningún otro, más vale malo conocido. Muy bien. Sí. Lo que sí hay figuras a nivel europeo que a mí me parecen interesantes, que es el juez portavoz, que es un juez
que hace una labor muy importante con los medios de comunicación. No el gabinete de prensa, no Sí, es sí. los gabinetes de prensa que tienen los TSJ, que sacan sus notas de prensa. Sí, sí. No, es un juez que hace una función educativa absoluta, porque va a todos los medios de comunicación cuando hay asuntos de especial importancia y explica a nivel, con un lenguaje muy sencillo, qué está pasando. Y luego, sobre todo, porque hay sentencias que generan una enorme opinión pública. Sí. Antes la gente no hablaba de justicia, la gente hablaba de otros temas. Ujú. Ahora se habla y se genera opinión, pero a veces la opinión no está basada en realidades ni en verdades, porque desconocemos. Entonces yo creo que esa figura sí que sería, hubo en algún momento en que alguna reforma política la dejó, pero no se llegó a cerrar, sí, a materializar. Pero yo creo que sería muy interesante, Sería interesante. tener esa figura, Figura de juez, como has dicho. comunicador, Comunicador. un juez, sí, Ujú. que Bueno, esa pues oír las función. palabras de... Portavoz, un juez un portavoz. juez, Sí, de sería verdad. más fácil también haría más visible lo que es nuestro trabajo y más comprensible para la gente en las resoluciones de asuntos concretos que son muy mediáticos. Y luego yo es que echo muy en falta la cercanía. O sea, yo creo que el juez no puede perder su posición, pero el sistema judicial no pertenece a los jueces. El sistema judicial pertenece a las personas. La administración de Sí, justicia eso es un sí. sistema público. Es así. Entonces, yo veo, esta mañana vino una testigo y la señora estaba así y le digo yo, usted comparece como testigo, y la veo muy nerviosa. Digo, ¿qué le pasa? Y dice, oye, es que es una doctora, o sea, no es una persona sin formación. Es la primera vez que vengo y yo estoy súper nerviosa. Digo, mira, usted como testigo. Es no que me- dais miedo. Claro, pero da miedo porque es muy desconocido, Claro. porque lo tenemos como algo negativo y el sistema judicial no es algo negativo. Tenemos Todo que lo dejar contrario, de ver es esa garante idea. de la justicia, Exacto, efectivamente. es donde se protegen nuestros derechos, los derechos de nuestros hijos. Entonces hay que acercarse para conocer que detrás de lo que nos vemos como sistema judicial hay personas muy implicadas en que cada día mejoren nuestras vidas. Y eso yo creo que es muy importante. Bueno, pues ahí quedan las palabras de Chelo Andreo, que nos abre la puerta para otras entrevistas. Muchísimas gracias, Carmen Berta Romero, que ella es magistrada decana de los juzgados de Lorca, y Chelo Andreo, que ella también es magistrada juez de instrucción de número 1 de Cartagena. Muchísimas gracias, un lujo estar con vosotras y por supuesto os emplazaremos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.